Al considerar la historia de Eliseo, vamos a encontrar sin duda alguna enseñanzas prácticas, enseñanzas para nuestras vidas. Y considero que una de las experiencias maravillosas en la vida de Eliseo fue cuando tuvo ese encuentro con el general, este general de Siria, el Naamán, el leproso. Y ahí sucedió un milagro, podríamos decir, un milagro universal, como la manifestación gloriosa de Dios pudo manifestarse en la vida de este hombre leproso, y cómo Dios restauró no solamente su piel, su cuerpo, sino que hizo una obra profunda, una obra espiritual en la vida de este hombre. Hubo una conversión genuina hacia el Dios de Israel. Y creo que eso es lo que buscan los milagros que Dios hace, las intervenciones de Dios en las vidas de aquellos que están pasando por alguna situación difícil, ya sea de salud, económica, familiar, etcétera. Es la respuesta de Dios con el fin de que nosotros y todos nosotros nos volvamos a Dios y caminemos con Dios. La invitación de Dios es que caminemos con Él en esta vida, como lo hicieron estos hombres de Dios como Eliseo, y a partir de ahí ver un cambio en nuestras vidas y en nuestra familia. Pero ¿en qué contexto se dio esta sanidad? ¿En qué contexto se dio esta manifestación de Dios? Y eso es importante que veamos, porque hay situaciones en nuestras vidas que muchas veces nosotros no entendemos. Por eso es importante que nosotros conozcamos los caminos de Dios, que nosotros podamos conocer cuáles son las circunstancias en las cuales Dios se mueve, para que un día no estemos nosotros renegando, sino que en verdad podamos conocer la voluntad de Dios y el por qué están sucediendo las cosas que están sucediendo en nuestras vidas. Aunque muchas veces nosotros no las entendamos, sabemos que Dios las va a encaminar para bien, y es lo que sucedió en esta historia previa a esa manifestación que Dios hizo en la vida de Naamán. Y esto empieza en Segunda de Reyes, capítulo 5. Y dice la Biblia: Naamán, general del rey de ejército de Siria, era un varón grande. Pero quiero que, perdón hermanos, quiero que vayamos para ver la historia completa. Sí, Segunda de Reyes, capítulo 5. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero, el famoso pero leproso. Era una persona muy importante, era un general importante, valeroso, pero que tenía lepra. Y esto es increíble, porque la verdad es que el Señor, en su gran misericordia, a pesar que le había dado grandes cosas, había una necesidad en su vida. Y a la luz de eso hace esa introducción de Naamán el leproso. Y en el versículo 2 empieza a darle un giro a la historia, que nosotros pensamos que ya nada que ver ya Naamán. Pero la escritura, y eso es importante, por eso conocer la didáctica de la Biblia. Entonces el Señor nos da ese giro y dice: y de Siria habían salido hombres armados, y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía
a la mujer de Naamán. En el versículo 2 está centrada la historia o la enseñanza en esta oportunidad. Nuestro personaje ahorita no es Naamán. Nuestro personaje en sí no es Eliseo. Ahorita nuestro personaje es esta muchacha, la cual había sido cautivada. Y de Siria, dice, habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha. Había sido secuestrada, había sido tomada como cautiva. Y esta historia se me asemeja mucho como la historia de José, que llegaron a una tierra extraña siendo cautivos. La vida le cambió drásticamente a esta muchachita. No sé qué edad tenía, pero pueden ustedes imaginarse lo que estaba pasando en el corazón de esta muchacha, que había dejado atrás a su familia, había dejado atrás a sus hermanos, había dejado atrás su tierra, había dejado atrás sus sueños, había dejado atrás todos sus anhelos, y tener que enfrentarse a la vida, a un país que ella no conocía, a personas diferentes, a una cultura diferente. El temor, la angustia, la ansiedad de pensar qué estaba pasando con su familia. Su familia la iba a estar buscando. Su familia ahora iba a estar sufriendo. O sea, tantas cosas que pudieron haber pasado en su mente, en su corazón, siendo un adolescente. Pero ahí está el escenario. Así empieza esa historia en el versículo 2, muy triste, muy trágica, si usted lo podía llamar así. Sin embargo, vemos que la mano de Dios, sin duda alguna, nos dice la Biblia que todas las cosas nos ayudan para bien. Y hay situaciones en la vida en las cuales no entendemos cambios drásticos en nuestras vidas, pero que Dios quiere utilizarlos para que a través de nuestras vidas nosotros seamos un mensaje de esperanza para las demás personas. Ahí está esta niña. Y no es ninguna casualidad la mano de Dios obrando, que dice que esta muchachita llegó a la casa de Naamán. Y esta muchachita llegó con un propósito de llevar un mensaje. Y esto lo vemos ahí en el versículo 4. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo, así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. ¿Por qué? Porque en el versículo 3, en el versículo 2, sigue diciendo la Biblia, versículo 3, esta dijo a su señora, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. El primer acontecimiento que vemos en la casa de este general es que esta muchachita se atreve a darle un mensaje de esperanza a Naamán y le dice a la esposa de Naamán, mira, en mi tierra hay un hombre de Dios llamado Eliseo. Y si tu esposo, si este general rogase a él, Dios lo sanaría. Y conocemos la historia de que Naamán, en el versículo 4, entrando Naamán al rey, le relató diciendo, así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria, anda y ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues Naamán, y ya conocemos la historia de cómo Naamán recibió sanidad para su lepra. Pero ¿en qué contexto es lo que me interesa trasladarle? ¿En qué contexto se dio este milagro? En el contexto
en que una jovencita siendo cautiva fue llevada a su casa y no existen casualidades en los caminos de Dios. Y esta muchacha fue la portavoz de decirle que en Israel, que en Samaria había alguien que podía rogar por su vida. Qué importante es que nosotros podamos llevar vidas a los pies del Señor. ¿Quién iba a pensar que un general de esa magnitud iba a creer el mensaje? Le iba a creer a una muchachita. Muchas veces nos subestimamos, muchas veces subestimamos el mensaje de Dios y empezamos a llenarnos de prejuicios pensando que qué relevancia podría tener un mensaje que nosotros podríamos llevarle a una persona que puede estar pasando una necesidad y que puede estar pasando una situación difícil en su vida. A veces subestimamos nuestro mensaje y muchas veces lo dejamos de dar y tenemos ahí a la persona necesitada de recibir ese mensaje, de recibir ese consejo de parte de Dios. ¿Quién iba a pensar que el mensaje que llevó Rahab, la ramera, iba a ser un mensaje de esperanza para su familia? Alguien pudo haberle dicho, pero ¿quién te va a creer a ti si tú eres una ramera? Eres una persona que moralmente deja mucho que desear dentro de la sociedad. Sin embargo, Rahab, la ramera, pudo llevar un mensaje de esperanza a su familia y a través de ese mensaje ella reunió a su familia y ellos pudieron ser salvos cuando Israel entró a conquistar la tierra de Canaán, entrando por Jericó. Lo que digo es que no subestimemos nuestras pruebas, no subestimemos las situaciones difíciles en las cuales Dios nos está llevando. No existe quizás una explicación humana, solo dejemos que la mano de Dios continúe su curso. Dejemos que la obra de Dios siga su curso, para que veamos el propósito del por qué el Señor está llevándonos a esta situación. Esta jovencita pudo llenar su corazón de amargura, pudo haber llenado su corazón de tristeza por la situación en la cual estaba llevando, como muchas veces nosotros nos invade la tristeza e inclusive empezamos a darle la espalda a Dios. Dios, ¿por qué permitiste esto? Y Dios, ¿por qué se cerraron estas puertas? Dios, ¿y por qué será que tú permitiste esta humillación? Señor, ¿por qué permitiste que esta situación se diera? Y no sabemos que es la mano de Dios y que nos está llevando por un camino, en el camino de Dios. Nosotros decimos, queremos andar en el camino de Dios, pero muchas veces no comprendemos qué es el camino de Dios. El camino de Dios es para esta jovencita. Ella fue usada como un instrumento de Dios para llevarle un mensaje de esperanza a este rey de Siria. ¿Pueden ustedes imaginarse la alegría que sintió esta muchacha cuando su Señor regresó con una piel restaurada? Porque existe una satisfacción especial en nuestras vidas cuando vemos que Dios, a través de nuestro mensaje, que Dios, a través de nuestro testimonio, está restaurando la vida de una persona, la vida de una familia. ¿Pueden ustedes imaginarse la alegría que sintió la familia de este general cuando regresó a casa restaurado? O sea, Dios va a permitir que nuestra vida sea usada para glorificar el nombre de Dios, pero también para traer alegría, para traer bendición. Es importante que nosotros veamos el papel que nosotros tenemos en el cuerpo de Cristo. Que nosotros nos situemos y que veamos que el Señor quiere usarnos a nosotros para ser portavoces de esperanza en el círculo en el cual nosotros estamos. Que cuando veamos una situación difícil en una familia, cuando veamos una situación difícil en una persona, en un amigo, en un compañero de trabajo, en una familia, nosotros podemos ser usados por Dios
para traer una esperanza, una salvación, una sanidad y que podamos sentir esa satisfacción. Por eso dice la Biblia que cuando aquellos 70 venían de regreso, dice que venían con gozo de ver cómo los espíritus inmundos saliendo de tantas familias y de tantos jóvenes estaban siendo expulsados. ¿Cuántos jóvenes tenemos a nuestro alrededor que están siendo atacados por diferentes vicios, por diferentes adicciones? No subestimemos lo que Dios quiere hacer a través de nuestras vidas. Para Dios no hay nada imposible. ¿Quién iba a pensar que la lepra en la vida de ese general iba a ser sanada? Porque para Dios no hay nada imposible. Miren el testimonio de esta jovencita. Esta jovencita tenía convicciones. Esa es otra enseñanza. Tenía convicciones. Ella sabía que el Dios de Israel, el Dios en el cual ella había creído desde niña. A esta niña le contaban historias de Moisés. A esta niña le contaban historias bíblicas. Y eso hacía que su fe creciera. Ella tenía convicciones. Es importante, padre de familia, que tus hijos tengan convicciones. Imagínense, estos padres tenían convicciones en la vida de su hija, porque en ningún momento negó al Dios de Israel. Al contrario, ella sabía que el Dios de Israel podía sanar la vida de este general. Qué importante es que nuestros hijos oren a la par de nosotros. Es importante que nuestros hijos escuchen los testimonios de fe de parte de nosotros, para que ellos crezcan creciendo con la convicción de que el Dios del cual nosotros adoramos es un Dios que hace maravillas y que para Dios no hay nada, pero nada imposible. Las convicciones de esta jovencita. Qué importante. Eliseo 5:2. Vemos una muchacha con muchas convicciones, que no importó las circunstancias que estaba viviendo, ella se apegó, ella se aferró al Dios de Israel. Así que esta historia quiero dejárselas en su corazón, porque quizás tú puedes estar pasando una situación difícil que quizás no entendamos. La Biblia dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, gobierne nuestros corazones. Permite que la paz de Dios gobierne tu vida. Permite que la paz de Dios traiga reposo a tu vida. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Porque muchas veces queremos entender lo que está sucediendo y muchas veces no podemos entenderlo. Pero permitamos que esa paz tome control de nuestra vida. Acerquémonos a Dios y permitamos que nuestra vida sea usada para bendecir a las vidas que están a nuestro alrededor. Dejémonos usar por Dios. Quitemos de nuestra boca el renegar. Quitemos en nuestro corazón la duda. Quitemos de nuestro corazón la rabia. Quitemos de nuestro corazón la molestia. Quitemos de nuestras bocas palabras como qué desgracia. Solo a mí me pasan estas cosas. No permitamos que la angustia se apodere de nuestra vida. Todas las cosas ayudan para bien a los que aman a Dios. Aquellos que conforme a su propósito son llamados para ser usados, para ser un instrumento de esperanza a las vidas que están detrás de nosotros, alrededor de nosotros. ¿Cuál fue el fin de esta jovencita? La Biblia no lo describe, pero estoy seguro que esta jovencita fue honrada por este general. Estoy segura que cuando este general llegó a la casa, honró a esta jovencita. La ha de haber honrado, porque la Biblia dice, yo honro a los que me honran. Y esta jovencita honró al Dios de Israel. Y si nosotros honramos a Dios, la Biblia dice, porque yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios, es salvación para aquel que cree.
ella no se avergonzó del Dios de Israel y le dijo, mira, mi Dios te puede sanar, mi Dios puede hacer un milagro. Ahí ella estaba honrando a Dios y por eso estoy seguro que Dios terminó honrando la vida de esta jovencita. Así que Dios te bendiga y que esta reflexión sea una reflexión de esperanza para tu vida y que Dios te pueda usar en el círculo donde tú te estás moviendo. Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 1 al versículo 10, se